¿Cuándo publicas los nuevos? Posiblemente en unos 2 días, por lo que ya estamos cerca de terminar este congreso para que ya la gente vaya agregándose al grupo. Perfecto. Y luego me pasa el chisme de quiénes están, ¿eh? No te A partir preocupes. de este momento estamos transmitiendo desde Facebook, doctor. Ah, muy bien. Saludos a todos igual ahí en Facebook. Te lo mando por el Facebook para que mires. Claro. Dale, dale. ¿Cómo ves? ¿Arrancamos? ¿O esperamos? Listo, arranquemos. Muy bien. Ok, está bien, doctor. Yo creo que ya podemos empezar. Bienvenidos todos al Congreso Odontológico en Línea, organizado y patrocinado por Global Dental, Dental Art and Science, doctor Orlando Paguaga, y Arte y Ciencia Dental, doctora Mayra Cho. Este congreso también es posible con la colaboración de 16 conferencistas internacionales. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Antes de comenzar la conferencia y presentar al doctor, sugerimos, por respeto y educación a nuestros conferencistas que nos comparten su tiempo y conocimiento, por favor, evitar estar saliendo de la sala de conferencias. Sin nada más que agregar, doctor, no sé si desea, doctor Paguaga, no sé si desea agregar algo antes de presentar al doctor. Sí, bueno, agradecerte, mi amigo, por el tiempo, por la oportunidad de poder aprender contigo, de darnos todos tus conocimientos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y también a todas las personas que se conectan desde diferentes partes de Latinoamérica. Muchísimas gracias por compartir y bueno, sin más que decir, empecemos. Excelente. Ok, si me permite, doctor, ya le... Disculpe, ¿me veo? ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor. Sí, les recuerdo que el tema de hoy es alternativas adhesivas conservadoras para el sector anterior, con el doctor Enríquez Pérez Reyes, de México. El doctor es cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en rehabilitación oral, Universidad de Chile. Diplomado en odontología estética adhesiva, Universidad Andrés Bello, y diplomado en docencia clínica, Facultad de Medicina por Universidad Mayor, Chile. El doctor es docente de oclusión en especialidad de ortodoncia en el Instituto IDE. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por su apoyo y puede proceder con su conferencia. Perfecto, gracias. Vamos a dar inicio entonces. Vamos a poner aquí, compartir pantalla. Bueno, acá siempre les dejo lo de mis redes sociales. Si gustan ahí seguirme, con mucho gusto. Yo siempre estoy abierto para que puedan, puedan contactarme, puedan pedirme algún tipo de material o alguna duda y puedo ayudar en algo. Así que, incluso respecto a la charla, siempre las pláticas que he estado dando, hay dudas que han surgido que de repente surgen, o sea, salen después de la plática y con gusto les puedo ayudar a resolverlos, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de, pues no necesariamente ni de resinas ni de cerámicas, sino de restauraciones que son, pues, conservadoras. Tratar de tener, ojalá, un racional terapéutico que no sea nada más hacer restauraciones bonitas o hacer un desafío de quién hace la restauración más delgada, que al final de cuentas eso no es ningún indicador de mínima invasión. ¿Ok? Acá dejé mi currículum de nuevo. Doctor, yo creo, disculpe que lo interrumpa, creo que tiene que compartir pantalla. ¿No está compartida la pantalla? No, no, doctor, tiene que compartir su pantalla. Sí puse, ay, qué raro. A ver ahora. Qué raro, ¿eh? Ahora sí, doctor, sí la miramos. Se soltó. Ok. Entonces, vamos a hablar de restauraciones mínimamente invasivas o alternativas conservadoras adhesivas para el sector anterior, tanto de cerámicas como de composite, ¿ok? Buscar siempre la máxima preservación de diente. La mínima invasión involucra automáticamente una máxima planificación. Ya se han simplificado mucho los procesos, se simplifican mucho los tallados, se simplifica mucho todos los procedimientos que hacemos, pero eso no significa que hagan más simples los procesos. Todo lo contrario, el quitar menos el tejido hace un poquito más complejas las cosas de elaboración de laboratorios, o a lo mejor la integración de una resina compuesta en un espacio tan reducido
que se puedan mimetizar de forma perfecta, llegan a ser un poquito más complejas. Entonces, eso, la mínima invasión requiere una máxima planificación. ¿Para qué? Para que tengamos máxima preservación dentaria. Nosotros no queremos estar repitiendo restauraciones constantemente. Queremos alargar el ciclo restaurador. El ciclo restaurador, sabemos que diente tocado, diente que ya tiene un destino que es el implante, ¿sí? En varios años, obviamente, no sabemos cuántos, va a depender de muchos factores, pero lo que queremos no es la máxima preservación de nuestras restauraciones, es la máxima preservación dentaria. ¿Cómo? Haciendo de la mejor forma nuestras restauraciones para que duren el mayor tiempo posible y evitemos hacer este tipo de recambios tempranos. Para eso, obviamente, necesitamos entrenar las manos y tenemos que mejorar nuestra destreza clínica. Hay un factor muy importante que se deja de lado. Tomamos cursos, hacemos 1000 cosas, queremos ejecutar lo nuevo, lo recién aprendido, pero dejamos de lado muchas veces el factor ético. Llegamos a hacer restauraciones que nada más es para el mismo ego del odontólogo, del tratante, no, o sea, absolutamente no benefician al paciente, no mejoran, no vemos el entorno biopsicosocial de ese paciente y solamente lo vemos como ¿cómo se dice? Un fantoma, un maniquí para poder hacer tratamientos que son pues el mejor indicado médico científico, que no siempre va a ser el mejor para el paciente, ¿no? Entonces, empecemos a aterrizarnos un poquito más, a ser más éticos con lo que hacemos, la toma de decisiones. Y obviamente por eso es importante la destreza clínica. Les dejo esta foto de una paciente que tuvo descoloración en su incisivo central izquierdo, ¿sí? En la pieza 2.1. Tuvo una descoloración, por lo tanto se sometió, bueno, tuvo una necrosis, le hicieron una endodoncia, le hicieron una carilla, después le hicieron otra carilla. Como no se lograban integrar, dije, vamos a trabajar los 6 dientes. Como tenía una compresión maxilar, ¿okay? Pero no una compresión, sí, una mordida invertida, quisieron hacerle unas carillas en los sectores posteriores, en premolares, ¿sí? Desgastaron totalmente el esmalte vestibular, dejando expuesto totalmente la dentina, ¿sí? Esas carillas no tienen absolutamente ninguna línea de terminación, no tienen ninguna continuidad, no tienen un fin. Entonces es importante, miren las coronas. Las coronas de esta paciente, a mí me consta que tenía sus dientes íntegros, al menos tiene unas restauraciones pues vestibulares en el sector anterior y solamente tenía una corona en la pieza 2.1. Entonces, en las fotos que ella me muestran sus dientes y de repente le empezaron a hacer endodoncias en todos los dientes. ¿Por qué? Porque como le hicieron preparaciones muy invasivas, obviamente afectaron el complejo dentino-pulpar y la paciente empezó a tener mucha sensibilidad y empezaron a hacer pues endodoncias al por mayor, ¿no? Obviamente preparaciones que no tenían ninguna línea de terminación, no tenían ninguna continuidad. Intento de carilla en el lateral, fíjense en el 1.2, el 1.3, intentos de carillas, la verdad un desastre. Entonces hay que ser bien éticos, qué sabemos y qué sabemos hacer. Entonces es importante que consideremos estos factores siempre, no porque sean carillas va a ser más fácil que una corona o es menos riesgoso. Realmente en el momento que metamos una fresa y como hagamos una intervención en un paciente, ya lo estamos comprometiendo y podemos poner en riesgo pues su salud bucal. Así que ojo con esto, miren todas las endodoncias y a la paciente, obviamente aquí está con unas carillitas y una corona en el central. Son fotos que tomó la paciente, me las hizo llegar y obviamente hubo una incorporación del hipoclorito de sodio en un ápice que estaba bastante, pues creo que abierto, hubo una perforación y obviamente esto generó una celulitis, necrosis de tejidos, y una complicación que tuvo que ser hospitalaria. Entonces, de unas simples carillas, de un simple blanqueamiento que pudo haberse hecho, entonces estamos muy comprometidos los dentistas en que, no comprometidos, perdón, estamos bombardeados los dentistas de todas las restauraciones mínimamente invasivas, estamos queriendo que los tabletops, que las carillas palatinas, que los boneless, que la resina inyectada, que entonces estamos tan bombardeados que queremos llegar a hacer todo a lo loco sin tener una previa experiencia quizás en maniquís, un tipo de simulación clínica, ¿no?
Entonces estamos tan bombardeados de eso que creemos que ese es el camino que tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces la odontología mínimamente invasiva recae en una odontología de máxima intervención y de sobreindicación. Tal es el caso, yo no voy a criticar absolutamente ningún clínico, pero muchas veces los doctores que hacen resina inyectada, que es una resina con resina flow inyectada, en vez de tratar un diente o colocar una resina para un diastema, un borde incisal, terminan haciendo 10 restauraciones de premolar a premolar, cuando no son absolutamente necesarias. Y de verdad me atrevo a decir porcentajes, el 99% de las veces no son necesarias tantas extensiones. Los tabletops, que son carillas mínimamente invasivas, que al ser mínimamente invasivas te tientan a hacerlas a por mayor, ¿no? Lo mismo pasa con las carillas palatinas. O sea, vemos pacientes que es una excelente indicación para pacientes que tienen erosiones dentarias, abrasiones. Pero ¿qué pasa? Tú haces una carilla palatina, cuando tienes un paciente con abrasiones, erosiones, con factores así ya de desgaste severo en las caras oclusales y palatinas, normalmente este paciente no queda abierto, empieza a tener acople. Entonces, para que tú recuperes todo lo perdido, tienes que hacer un aumento de la dimensión vertical oclusal. Y obviamente, hacer una carilla palatina, si tenga 0.5 milímetros, ¿sí? Tendrías que hacer todas las carillas oclusales o los overlays en todos los dientes. ¿Para qué? Para poder tener una buena oclusión. ¿Cuándo? Cuando son daños severos o medianos, está bien hacerlo, proteger al paciente, pero he visto muchísimos casos incipientes donde se puede controlar con guardas oclusales, se puede controlar con, a lo mejor con instrucción al paciente, educación al paciente sobre hábitos alimenticios. Puedes hablar con el paciente respecto al uso de hacer algún tipo de restauraciones y desgastes para estabilizar su oclusión, muchas cosas que se pueden hacer y puedes mantener durante mucho tiempo esos dientes en ese mismo estado. Como saben, pues nada nuevo, el mejor tratamiento es el que no se hace, ¿no? Todo esto necesitamos tener una toma de decisiones en lo que vamos a hacer. Tenemos nosotros unos mapas mentales y esos mapas mentales que donde tenemos pues las habilidades cognitivas, donde tenemos los conceptos básicos, donde tenemos la experiencia y obviamente igual están las habilidades procedimentales que nos van a llevar a una toma de decisiones. Esa toma de decisiones tiene que ser pues pensada en un protocolo. Esa toma de decisiones normalmente tú tienes que ver a un paciente y tienes que primero preguntar cuál es el motivo de consulta. Estamos hablando yo, que soy rehabilitador, hago restauradora. Normalmente el paciente va conmigo por siempre las mismas razones, por funcionalidad y estética, ¿sí? Pero muchas veces esa estética puede abarcar, pues, de aquí hasta por acá, ¿no? Ese problema estético. Así como ese problema funcional puede ser una cosita, puede ser una cosa gigante, ¿no? Entonces, averiguar bien cuál es el motivo de consulta, indagar perfectamente cuáles son las necesidades del paciente, cuáles son sus inquietudes y obviamente hacer un diagnóstico completo. Ese diagnóstico completo pues, se va a ver pues, con exámenes complementarios, ya sea radiografías, tomografías, fotografías, toma de modelos, encerados diagnósticos, ¿sí? Y todo esto nos va a guiar a una toma de decisiones. Vamos a buscar pros y contras, que todo eso pensando en un sentido ético, ¿no? Y esto se tiene que hacer con calma. O sea, no se vale y nunca está certero hacer lo siguiente. Que vaya el paciente, agarras tu odontograma, tac, 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 y le tiras el presupuesto al paciente. ¿En qué momento te diste la oportunidad de planificar? Sabes que el paciente de verdad te lo agradece infinitamente cuando yo le digo, yo no doy presupuestos. Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a analizar tu caso y te voy a venir, o sea, te voy a citar de nuevo para que hagamos otro tema, que hablemos de acerca de tu plan de tratamiento, que sea aterrizado para ti. El paciente dice, ah, mira, pues soy especial, el doctor, ¿sabes qué? Le importo más, ¿sí? Y no es nada más una maquinita para hacer dinero, ¿no? Ya damos el plan de tratamiento. El plan de tratamiento conjuga todo lo antes mencionado. Miren, esta paciente le hicieron sus carillas de resina. ¿En dónde será? En esos dos incisivos centrales. Y pues obviamente la paciente me dice que no le gusta su sonrisa. Le pregunto, ¿qué no te gusta? Pues mis dientes están grises, no sé, como que cuando sonrío no me termina de convencer. Dije, bueno, pues sabemos que estético le molesta y sabemos que le molestan precisamente esos centrales que no hay duda que están pues terrible, ¿no? Entonces, pues vemos de lado, tiene el plano oclusal ligeramente alterado, ligeramente caído.
alguna torsión de un diente. Del otro lado tiene un puente de metal cerámica y pues tiene igual obviamente un síndrome compresivo que genera unas anfracciones en cervical. Y analizamos a la paciente. La paciente sabe que no le gustan sus centrales, pero no sabe qué más no le gusta, pero hay algo que no le gusta. Dije, evidentemente, pues sí tiene un apiñamiento pues moderado en el sector anterior inferior. Y le dije, bueno, vamos a tomar unas fotos y vamos a analizar qué podemos hacer y qué es lo que no te está gustando. Vemos que el plano incisal normalmente lleva un paralelismo acorde con otro plano de referencia horizontal, dígase plano bipupilar, plano intercomisural, intermalar, supraciliar, ¿ok? Entonces es importante que busquemos esta correlación de alguna línea horizontal con un plano incisal, que evidentemente aquí está alterado. Tenemos primer punto de alteración. ¿Qué más no le gusta al paciente, la paciente? El color. Muy bien, el color no nos gusta. Fíjense que cuando llega la luz, tenemos unas líneas de reflexión de luz, ¿sí? Que se llaman líneas de transición, que es la transición de la cara vestibular a la cara proximal. Esas líneas, si están irregulares, si están desproporcionadas, se pierde la armonía. ¿Y la armonía qué es? Equilibrio. No hay un equilibrio en estas líneas. O sea, están chuecas, irregulares, y cuando tú ves, algo te choca. ¿Por qué? Porque pierdes armonía, pierdes esa paz al ver al paciente, ¿no? Otra cosa, tenemos líneas de los ejes dentarios para todos lados. Los torques positivos de los dientes de los caninos, la inclinación, el tip del incisivo central izquierdo está hacia mesial. Entonces, hay cosas que podemos ir corrigiendo para que podamos tener mejor armonía. Esas líneas que van acá, esas líneas nos chocan. Siempre buscamos un equilibrio de líneas que vaya con aumento progresivo a distal, así como las troneras incisales, los ejes tienen un aumento progresivo hacia distal. Entonces hacemos rápido con la paciente un Photoshop Smile Design, sin tanto show, sin tantas cosas. Mejoramos un poquito el ancho de esos dientes, el borde incisal, logramos meter un poco para dar el efecto de que damos un torque negativo a estos caninos, porque estaban en torque positivo, y logramos mejorar esas condiciones para que pues podamos tener mejor armonía. Se lo mostramos a la paciente y le decimos, bueno, ¿ves algo favorable? ¿Ves mejor la situación? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta, sí era eso. Dije, pero los dientes, me dice, pero los dientes siguen estando feos. Sí, los dientes están feos todavía, eso no lo puedo arreglar ahora. Pero ya vemos más o menos cuál es su problema y eso nos encamina a algo. Mejoramos estas líneas y fíjense que ya da el efecto de que están con los torques, o sea, con las inclinaciones hacia distal y que tiene un aumento progresivo. La paciente obviamente la derivamos a ortodoncia. ¿Para qué? Para mejorar esto y evitar hacer ese alineamiento ficticio que se logra con carillas múltiples que van desde centrales, y como el canino está hacia adelante, los laterales les aumentamos volumen, y como los premolares van a estar hacia adentro, les ponemos a los centrales, como los premolares están hacia adentro, también les ponen carillas a los premolares, y así son infinitas y no paran. Y como se va a ver de otro color, después llenan de carillas abajo. Eso es de nunca acabar. Entonces, los dientes están bastante sanos, la paciente tiene dientes íntegros y pues mantengámoslos el mayor tiempo posible. Los dientes ya van mejorando el apiñamiento. Hicimos un aumento en las cúspides de los caninos y en las cúspides de los premolares, buscando durante el proceso de la ortodoncia, el tratamiento de ortodoncia, buscar estabilizar esta oclusión para que podamos tener pues éxito a largo plazo, ¿no? La paciente sonriendo, ya se mejoraron los torques, ya hay un acople canino, como los torques estaban hacia adelante, hacia vestibular, ya hay un acople canino que nos guía más rápido y más fácil y más óptimas las desoclusiones laterales o anteriores. Y yo siempre a mis pacientes que mando ortodoncia, siempre evalúo mensualmente que tengan funcionalidad y contacto estable. Buscando que tenga funcionalidad, siempre buscando la estabilidad para evitar recidivas
de la ortodoncia en un plazo corto, ¿no? O sea, queremos que tenga estable la posición de sus dientes y la incidencia de fuerzas de sus dientes en un tiempo pues, bastante largo. Mejorar las condiciones es el chiste de la ortodoncia y de la rehabilitación que hicimos. Miren, hay algo bien que les quiero marcar. ¿Cuál es el pretexto que hacen muchos odontólogos cuando están tratando de excusarse de por qué no hicieron ortodoncia? ¿Cuál es el pretexto? No, el paciente no aceptó. Pero el paciente no aceptó, ¿cómo no aceptó? Le dijiste, oiga, ¿sabe qué, señora? Pues estaría bien que se ponga ortodoncia, aunque es mucho tiempo y va a estar con los metales ahí puestos, pero pues estaría bien que se lo coloque, ¿no? Es un poquito incómodo, sí le van a doler los dientes, pero pues se vería mejor. Eso no es convencer al paciente y no es interesarse en que el paciente necesita la ortodoncia. Señora, mire, si usted no se coloca la ortodoncia, no vamos a poder mejorar la funcionalidad de sus dientes y desgraciadamente van a empezar a sufrir fracturas y desgastes mayores. Ya tiene un problema de base y usted tiene todos sus dientes en boca y realmente si quiere mantener y conservar sus dientes durante un largo plazo es importante que se haga la ortodoncia para que mejoremos estas condiciones y no tengamos que hacerle más restauraciones que le van a salir más largo, pero más caro en un futuro. Entonces yo creo que la mejor forma es que haga la ortodoncia. No le empieza a meter la cabeza de cosas malas que ella se va a ir dando cuenta sola, ¿sí? Entonces, de verdad, de mis pacientes, de todo, desde que llegué, desde que volví a México en el consultorio, un paciente me ha rechazado la ortodoncia, solo un paciente, ¿sí? Y pues, obviamente él no le interesaba nada más, quizás no aterrizamos bien el plan, el motivo de consulta, algo habrá fallado, pero cuando tú realmente quieres que el paciente se haga la ortodoncia, se lo hace, ¿sí? Así que no es ningún pretexto. Entonces, ¿cómo quitamos esas carillas? Afortunadamente, el colega pasado no sabía, pues creo que nada de adhesión, afortunadamente no tenía una buena fuerza adhesiva, y siempre cuando empiezo a quitar restauraciones, nunca quito restauraciones con fresas, más las fresas ni las tengo todavía conectadas a la turbina. Empiezo con hojas de bisturí número 12 y número 15 y empiezo a traccionar restos y a cortar y van saliendo solitas. La carilla salió íntegra, las dos carillas salieron íntegras solamente al traccionar y jalar con una hoja de bisturí. ¿Sí? Y estas son las preparaciones de carillas que tenía previamente. Desgraciadamente le hicieron endodoncias, pues el acceso que hicieron de la endodoncia era bastante amplio, ya tenía pues un desgaste en lo que es la parte del cíngulo, y entonces vimos que era más favorable, a pesar de no ser lo más conservador, pero conservamos la mayor cantidad de tejido, ¿sí? Fue hacer unas coronas, pero con un desgaste mínimo, ¿sí? No necesariamente el hacer una corona va a ser algo invasivo, la paciente ya tenía por palatino, ya tenía desgastes por palatino y pues ya el diente era de necrosado, tenía diente cariado, mucha resina por todos lados, era un diente pues ya debilitado por atrás, entonces ya no vimos la opción de hacerle ni siquiera doble carilla, ¿no? Tomamos hacemos la toma de color con el protocolo ELAB, que ve la escala CIELAB, es un análisis que se hace en Photoshop, que es del doctor Sasha Hein, y analizamos la escala de valores, quitamos el color, es una foto con filtro polarizador, donde quitamos cualquier reflexión de luz y analizamos solamente el color sin ningún otro distractor. Vemos igual el color de los dientes y el color que tenemos que llegar para darle la información al técnico y poder tener este resultado. Estas coronas son del técnico que trabaja espectacular, que se llama Arturo Godoy. Lo integramos muy bien tanto la valor, y así lo vemos con una luz normal, se integra bastante bien tanto en texturas y forma. Siempre el desafío, ¿cuál era? Ocultar la línea de terminación, ese efecto grisáceo, y obviamente pues haciendo una preparación ligeramente intracrevicular, no subgingival, intracrevicular, para no, obviamente no meternos a dañar ahí el espacio biológico, el ancho biológico. Ya tenemos integración. Entonces la paciente pasó esta sonrisa a esta sonrisa. Solamente con un puentecito que le hicimos de circonia
y las dos carillas, las dos coronas cerámicas. Mejoramos alineación, sus dientes siguen estando íntegros, tiene muy buena estabilidad, entonces se pudo haber hecho con muchas carillas para lograr un efecto ortodóntico, y fíjense que se logra muy buena integración, a pesar de ser solamente los dos. Aunque no sea carillas o doble carilla, unas coronas tipo full veneer, un poquito más, lograron ser mínimamente invasivos en cuanto a extensión. Entonces, restaurar significa arreglar desperfectos, pero igual significa poner una cosa en el estado en el que estaba. Siempre lo voy a colocar en todas mis diapositivas porque saben que cuando hacemos resinas no sabemos ni siquiera en la mente qué es restaurar y hacemos cualquier cosa, pero así tapamos el diente, esculpimos la resina y se acabó y ahí nos vemos, ¿no? Y el paciente, acuérdense que no pierde diente, no pierde resina, pierde esmalte y pierde dentina, ¿sí? Cuando tiene una fractura pierde tejidos. Entonces, el chiste es tener bien claro el concepto de emulación, que significa que es una imitación de una cosa, una persona procurando igualarla o ser mejor. Y además tiene que funcionar de forma correcta, y además esta es una misión, es una búsqueda por hacer mejor las cosas constantemente. ¿Qué implicancia tiene saber esto y saber qué es restaurar y por qué tener bien claro qué es restaurar? Porque tenemos que restituir los tejidos, y cuando restituimos tejidos les dije, hay esmalte y hay dentina, hay una anatomía interna y una anatomía externa, ¿sí? Hay masas translúcidas, masas opacas, todo eso lo tenemos que tener bien claro para poder, tanto en cerámica o composite, lograr buenas restauraciones y evitar estas restauraciones de composite que tenían creo que un año, año y medio, o evitar a esta paciente que se fue a Colombia con un doctor famoso de Colombia, pero le hicieron estas resinas totalmente opacas, que no copian ni en forma, ni en profundidad, ni en saturación a un diente natural. Obviamente la paciente, pues yo no tenía este tono, y la paciente carga con su jeringuita de este tono para que se le pueda reparar en otro lado, porque no tenga que ir a Colombia, ¿no? O estas carillas igual, cerámicas, que no copian absolutamente nada en ni proporciones ni formas, ¿sí? Ni profundidad, ni caracterizaciones internas, nada. Entonces, ¿qué se pensaba? Obviamente pensaban todos, y todo el mundo nos enseñaron, creo, a dejar la resina bien lisa y bien aplanada para que pueda tener un brillo muy alto y pueda estar perfectamente pulida. Y eso es un error absolutamente claro, que un diente liso, totalmente plano, por más que le saques brillo, se va a ver muerto. Va a carecer de luminosidad, se va a ver sin brillo, se va a ver sin vida. ¿Por qué? Porque está plano, y eso cuando refleja la luz, te la va a reflejar en un solo sentido, con forma de espejo, ¡pum! ¿Sí? Tú lo que quieres es cuando llegue la luz, con estas zonas de elevación y depresión que tiene la cara vestibular, que son verticales, tú quieres que esa observación proyecte una luz, y que esa luz sea obviamente equilibrada en todas las formas de los dientes. Para cuando venga la luz, viene y te la refleje dispersa. O sea, la luz me la va a dirigir a múltiples partes. Esa es la reflexión dispersa. Tú tienes un diente plano, ese diente se va a ver viejo y se va a ver muerto. ¿Okay? Además, otras cosas que ayudan con la textura son las periquimatías o las líneas de imbricación de Pickerel, que son estas texturas horizontales que obtenemos en los dientes. Mientras más joven el diente, pues más marcada la textura, ¿no? Acá la paciente, pues obviamente algo no le gusta, sus carillas las ve amarillas y las ve viejas. Que no le gusta, se le traba comida, pues los contornos proximales los veo inadecuados, tanto como la línea de terminaciones. Entonces, analizamos lo mismo, esa línea de transición. Fíjense la línea de transición que está irregular, como estrellada, y está discontinua. Y además los laterales, principalmente los laterales, también los centrales, pero principalmente los laterales, fíjense que tiene una correlación del ancho mesiodistal con el ancho virtual, ¿sí? O sea, el ancho mesiodistal no tiene una zona de elevación o reflexión antes de ese ancho mesiodistal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que su ancho virtual es igual a su ancho total, y eso se ve feo.
¿Qué es eso? Cuando tenemos un diente, tenemos el ancho real, que es el 100% de mesial a distal, ¿sí? El 100%, lo que es del ancho verdadero de ese diente, ese es el ancho real, ¿sí? Ese ancho real nunca, nunca debe ser igual al ancho virtual. Y el ancho virtual es la zona de reflexión de luz, zonas de elevación, zonas de líneas de transición, ángulos línea, que son esas transiciones de la cara vestibular a la cara proximal que nos dan la tridimensionalidad que requiere el diente, ¿sí? Entonces, no son planos los dientes tienen tridimensionalidad y ojalá en interproximal, cuando tú ves a un paciente y hablas con una persona, hablas con cualquier persona, tú te enfocas en el centro, que por cordialidad social así es siempre, tenemos que enfocarnos en el centro, o sea, no ver al paciente de lado, parece que lo estás examinando. Entonces, fíjense que lo que nos causa armonía es el equilibrio, ¿sí? La armonía es equilibrio y es el equilibrio de zonas, de proporciones. Fíjense que la exposición de la cara proximal mesial de ambos incisivos centrales es equilibrada, no simétrica, pero es equilibrada. Y eso me genera a mí la flecha que busco cuando hago incisivos centrales. Me enfoco mucho en esa punta de flecha que va al centro y me deja la exposición, unas líneas de transiciones no simétricas, pero sí proporcionadas, y una exposición proporcionada de las caras proximales. Entonces, jugar con las formas, eso nos va a dar mejores características, mejor morfología y mejor reflexión de luz. El paciente tenía muy dañado, restauraciones muy feas, las quitamos con bisturí, con un poco de fresa, hicimos unas ligeras preparaciones y sus carillas les hicimos de resina. Uso la resina NHRI, creo que es la que mejor se comporta, al menos en mis manos, y el resultado fue así. Cementamos en pares, primero los centrales, después los laterales, y la paciente se ve así. No tengo dientes totalmente lisos, no tengo sacar la carga hasta grisácea de la resina y quemar toda la matriz de la resina. Es un brillo pues, perfectamente pulido, con un lustre estratégico en zonas importantes que son en los lóbulos, tanto mesiales como centrales y distales. Y miren cómo se ve la paciente. Tenemos su punta de flecha, líneas de transición, tenemos equilibrio, efecto translúcido, profundidad y unas texturas que trato de siempre ir variándolas, trato de personalizar las texturas, no darle a todos el mismo diente, misma texturización, mismo protocolo. Voy jugando un poquito, uso de repente distintas piedras para poder jugar y dar una buena naturalidad a las restauraciones y que sean individuales para cada paciente. Bueno, antes de seguir con composites, hay unas cosas que debemos entender para que todos igual no sea nada más ver y apreciar, sino que se vayan ojalá con algo de conocimiento que puedan aportar en su práctica. ¿Qué va a hacer? Los dientes tienen una estructura interna y una estructura externa. Normalmente la anatomía interna no es correlacionada como la estructura externa. La estructura interna normalmente se va estrechando conforme va llegando hacia distal. O sea, la dentina no tiene el mismo ancho mesiodistal en la totalidad como el exterior. La dentina va y se estrecha en el borde incisal. ¿Para qué? Para poder tener esas zonas de translucidez. Normalmente encontramos halos, halos translúcidos. Normalmente encontramos opalescencia en el esmalte. Y como ven, perdón. Ese tipo de opalescencia, ese que se forma, normalmente se forma por el desgaste que tenemos en 45 grados de la cara del tercio incisal en la cara palatina, ¿no? Por el desgaste fisiológico. Y obviamente ahí se contraponen dos masas de esmalte que quedan pegaditas con este filo de cuchillo y genera una zona de un poquito de mayor opacidad, que es el halo incisal. Okay.
La dentina, fíjense que cuando viene desde arriba hacia abajo se va estrechando, tiene una anatomía más rectangular y el ancho total te lo empieza a dar el esmalte, ¿no? Tenemos entonces tejidos que se comportan distinto, se ven distinto. El tejido más elástico del cuerpo humano es la dentina, es el tejido más resistente del cuerpo humano, que soporta el tejido más el esmalte que tenemos en los dientes. Estos están amortiguados por una unión dentino-esmalte, ¿sí? Ahora, ópticamente, nosotros haciendo resinas y haciendo a lo mejor cerámicas, nos importa que la dentina es un material que nos da opacidad. El esmalte no es opaco, el esmalte no nos da color. Lo que nos da color, nos da distinta saturación, es la dentina. Y la dentina igual es la que nos da fluorescencia. Fíjense cómo hicimos en un curso, usamos la resina de NHRI de Micherium y solamente colocamos el esmalte palatino y la dentina en el tercio medio y tercio incisal. Evaluamos con el microscopio la fluorescencia y la única masa de composite que nos arrojó alta fluorescencia fue la dentina, ¿sí? Entonces, por lo mismo, la dentina no debe estar colocada al exterior, tiene que estar cubierta con un esmalte para poder tener una naturalidad en esa fluorescencia. Si no, el paciente cuando se vaya a una disco o tenga fiesta, luz negra, va a parecer alguien, ¿no? Se va a ver muy, muy raro, muy friki. Entonces es importante que esta dentina, así como es la dentina del cuerpo humano, estas dentinas de Micherium, tenemos fluorescencia únicamente, bueno, en mayor porcentaje en las dentinas, para que esté cubierto con un esmalte que la neutralice un poco y dé un aspecto de más profundidad y más naturalidad, ¿no? El esmalte nos da opalescencia. ¿Qué es la opalescencia? La opalescencia es lo que asemeja a una piedra que se llama ópalo. ¿Qué es el ópalo? El ópalo que o la opalescencia, cuando viene la luz hacia el diente, luz dirigida, tenemos un efecto azulado, que es translúcido, un efecto de translucidez que da un efecto azulado, ¿sí? Pero cuando la luz viene, luz transmitida de atrás hacia adelante, tenemos un efecto ámbar. Y en este caso lo tratamos de emular con las resinas de Micherium, con una que se llama OBN, que es una resina que no es una resina de tinción, es una resina de masa de estratificación, que se llama Opalescent Blue Natural, para que nos genere este efecto de opalescencia y tal cual como es el ópalo, como la opalescencia del esmalte, luz dirigida se ve azulado y luz transmitida se ve ámbar. Entonces, fíjense, la dentina nos da opacidad y nos da fluorescencia. El esmalte nos da translucidez y nos da opalescencia. Por eso a mí me gustan los sistemas de composite que me dan masas opacas y saturadas de resina y me dan esmaltes translúcidos o acromáticos, ¿sí? No soy fan, en mis manos no funciona y no intenté varias veces con otras marcas y no me resultó, se me hizo muy complejo tener esmaltes de color, dentinas de color y bodies de color, se me hizo más enredado. En mis manos funciona mejor y creo que el camino que yo quiero seguir siempre de emular tejidos dentarios es tener masas de dentina que sean opacas y que sean fluorescentes, ¿sí? Y tener masas de esmalte que son translúcidas y que me modifican el color dándome valor y que son opalescentes igual. El doctor Fritz Espejo, que dio una charla increíble, el doctor de Perú, habló que para toma de color, él hablaba de las 3 dimensiones de color, que son las básicas que encontramos. Y hay algo que me gusta, yo soy pues realmente admirador del doctor Lorenzo Vanini, y él propone las 5 dimensiones del color, agregando unos conceptos más. Él habla que hay tono y saturación. ¿Qué es el tono? Pues son una familia de colores, ya sea color A, B o C, ¿sí? Y tenemos saturaciones. ¿Qué es la saturación? Es la cantidad de pigmento que tiene este material, ¿sí? Normalmente tiene unos pigmentos de óxidos metálicos, ya sea óxido de alumina o o dióxido de titanio, otras tinciones metálicas, que nos van a dar opacidad y obviamente le van a dar más saturación, más color, más intensidad de color. Aquí dupliqué el mismo cuadrito amarillo, lo fui duplicando y fui sobreponiendo, y fíjense que cuál se ve más amarillento. Conforme voy agregándole más saturada, le voy aumentando más y más y más color, se va viendo más amarillento, ¿sí? Entonces esa es la saturación, la incorporación de pigmento que tiene, qué tan pigmentado es, ¿sí? Menos saturado hacia acá, más saturado hacia acá. El mismo cuadrito lo fui duplicando, copiar y pegar, copiar y pegar. Lo mismo pasa con el valor. ¿Qué es el valor?
el valor es la escala de grises. ¿Qué tan gris o qué tan blanco es nuestro esmalte? Cuando hablamos de tono y saturación, para mí es exclusivamente de las dentinas, ¿sí? En el sistema que yo uso, pero igual puede ser incluso para esmaltes y para bodies en otros sistemas. Y el tono va a ser el A, el B, el C. La saturación va a ser el A1, A2, A3, A4, ¿sí? Esa es la saturación. Los números son los que te dan la saturación. A mí me gustan los esmaltes que te dan propiamente el valor y eso me va a decir qué tan gris o qué tan blanco es mi restauración. También el doctor coloca los intensivos. Los intensivos, aquí vemos esta foto con filtro polarizador, vemos manchas hipoplásicas, puntos hipoplásicos, y nos dice que hay caracterizaciones de intensivos que pueden existir tanto como spot edge, nubosidades, estrías, ¿sí? Además encontramos opalescencias y translucidez, como les comenté, que es la translucidez es el efecto azulado y la opalescencia es el efecto ámbar en luz transmitida. Y que vamos a encontrar caracterizaciones, y esas caracterizaciones que si tiene un halo opalescente, que si tiene contraopalescencia en una dentina, que si tiene un crack, una mancha de tetraciclina, todo eso son las caracterizaciones. Y esas son las 5 dimensiones del color de Lorenzo Vanini. La técnica de estratificación que yo uso es esta técnica. Tenemos una fractura amplia, empezamos por una primera capa externa o estrato externo, que es el esmalte palatino. Posterior a esto, en la zona más crítica, que es la zona de la fractura, zona del bisel, colocamos una dentina de mayor saturación. ¿Sí? Después colocamos la dentina UD2 y siempre van en rampa. Fíjense que nunca van rectos, sino va a quedar como manchas de tetraciclina, como bandera. Tiene que terminar en rampa para que se sobreponga la otra dentina y tengan un degrade de color. Después tenemos la dentina UD1. Y aquí ya completamos nuestra capa interna. Después, ¿qué sigue? Nuestra capa intermedia. La capa intermedia va a ser ya los efectos, ya sea que manchas hipoplásicas, un crack, si tiene translucidez, si tiene opalescencia, todos esos efectos se colocan después de la dentina. Entonces colocamos nuestra capa intermedia y por último nuestra capa externa, segunda capa externa, que es el esmalte vestibular. ¿Por qué coloco 3, 2, 1? ¿Sí? ¿Por qué usar dentinas más saturadas? Cuando trabajamos en bordes incisales, principalmente tenemos un espesor demasiado delgado que es muy complejo de poder opacar. ¿Y qué pasa? Que terminas tu resina y se ve gris, se ve muerto, se ve la línea de fractura. ¿Por qué? Porque no lograste opacar. Por eso es importante que usemos dentinas de distinta saturación, depende de la extensión de la fractura. ¿Para qué? Para que tengamos policromatismo, pero principalmente para opacidad. Si tú logras entender para qué son tus dentinas, para qué son tus esmaltes, espesores, si logras entender eso y dominas bien los espesores, no van a ser visibles tus márgenes ni van a ser visibles tus resinas, ¿ok? Eso es lo que buscamos, que sean invisibles, ¿no? Entonces, mismos espesores, resina más saturada es más opaca en mismos espesores que una resina menos saturada. ¿Por qué? Porque la incorporación de pigmentos metálicos, de óxidos metálicos, las hacen más opacas, ¿sí? Al meterle más color, automáticamente pasa menos luz y obviamente las hacen menos translúcidas. Entonces, por lo tanto, tú quieres jugar con esa opacidad en las zonas más críticas, que son las zonas de fractura y en espesores tan pequeños, ¿no? Estamos hablando en sentido mesiodistal, vestibulopalatino. Entonces, en mismos espesores, dentinas menos saturadas son menos opacas, ¿sí? Entonces, eso es importante porque si tú tenemos un tono de base, por ejemplo, escogí que mi tono de base de este diente va a ser el UD1. Entonces, voy 2 pasos atrás. Uso UD3, UD2 y el UD1. Si dije que va a ser mi color base UD2, entonces voy 2 pasos atrás, agarro el UD4, UD3 y UD2. Si dije que son mi color base UD3, 2 pasos atrás, o sea, 4, 5, ¿sí? Espero que se haya entendido. Y es una forma, pues, no absoluta, no es una ley, pero es un protocolo que se puede usar siempre y que lo uso siempre para poder opacar en las zonas más críticas, que son las zonas de fractura. Ojo con esto, fíjense cómo mis diagramas tienen un mismo espesor de esmalte de sentido cervical a incisal. El diente no, el diente natural en un corte sagital no tiene el mismo espesor, tiene más espesor de esmalte en el borde incisal. Y esto no es aplicable, por más que queramos emular, no es aplicable y no va a ser aplicable con composites para poder copiar estos espesores. Si tú dejas ese volumen tan grande de esmalte en el borde incisal,
cualquier caracterización la vas a matar, tus efectos no se van a ver, y además se va a ver un poco grisácea tu restauración, o se va a ver muy blanca, depende del esmalte que hayas usado. Y evitemos esto, evitemos terminar en rampa. Las dentinas, si tú terminas en rampa, tu restauración, depende de la marca que usaste, se va a ver grisácea. Si usas NHRI, se va a ver blanco, así opaco, y se va a ver muy feo igual. Entonces, siempre cuando colocan los mamelones, terminan en rampa. Y esa rampa no va, ¿sí? Este es un diagrama que es del doctor Lorenzo Vanini, para saber, obviamente, en una restauración, o sea, una clase, una fractura muy incipiente, donde apenas abarca un ángulo, no vas a colocar 3 masas de composite, de resina, de dentina. Entonces se hace más que nada cuando depende de la extensión. Yo normalmente en tercio medio uso de 2 a 3, ¿sí? Pero trato siempre de usar 2 resinas mínimo, 2 dentinas mínimos, así sea un borde incisal, trato de darle un poquito más de opacidad en el fondo. Pero es un diagrama que puede servir, ¿no? Si abarca solamente tercio incisal, una dentina, si abarca tercio medio, 2 dentinas, si abarca hacia tercio cervical, pues ya las 3 dentinas. Entonces los estratos, como les comenté hace rato, tenemos la capa interna, que es la dentina, que es la que nos da opacidad, nos da policromatismo, nos da un degrade de color, y esta capa interna tiene una anatomía que es más estrecha en el borde incisal, ¿sí? Se va estrechando para dar un halo de translucidez. Tenemos una capa intermedia donde van los efectos opalescentes, donde van las tinciones, donde van las caracterizaciones de fracturas, y tenemos una capa externa que es el esmalte. ¿Cómo tomamos color? Normalmente yo no uso los colorímetros, yo trato de usar color, aproximar el espesor del diente y agarro, o sea, visualmente, no voy a estar calibrando porque pierdo tiempo, y agarro pelotitas o botones de composite, los coloco obviamente sin grabado ácido, sin adhesivo, solamente es un ensayo restaurador o un ensayo de color. Colocamos unas bolitas, las fotopolimerizamos, las humedecemos y tomamos la foto. Y para que veamos el valor, eso para ver la saturación, para que veamos el valor, que es el valor, que es la escala de grises, qué tan gris, qué tan blanco, ¿quiénes son los que perciben eso? Los bastones de los ojos, y obviamente necesitamos quitarle cualquier distractor de color. Solamente tomamos una foto, esa foto la pasamos a blanco y negro y evaluamos cuál es el valor que se asemeja más al diente a restaurar, y así escogemos nuestro esmalte. Otra forma de ver color, con el filtro polarizador, que matas cualquier brillo de la superficie y ves solamente la estructura interna. Este tipo de fractura, muy complejo de rehabilitar con una carilla, tiene mucha información este diente, tiene translucidez, tiene un halo ámbar, tiene manchas hipoplásicas, sí, tiene una zona de contrapalescencia en el borde incisal. Tratamos de copiarlo con el composite, hacemos nuestra prueba de color con botones de composite, ¿sí? Hacemos un bisel, porque como comentó igual el doctor Fritz Espejo, yo hago igual mis biseles cuando tenemos dientes alineados. Cuando tú tienes un diente que está desalineado, no tienes por qué hacer un bisel. De hecho, el bisel prácticamente ya, yo lo hago más, o sea, de menos espesor. Antes lo hacía mucho más marcado. No es necesario. En este caso tengo un diente alineado y quiero dar obviamente el efecto de alineación con el otro diente. Por lo tanto, tuve que hacer un bisel, ¿sí? Trato de no hacer biseles siempre, y si lo hago, muy mínimo. Hacemos nuestra llave palatina respecto al encerado y empezamos con nuestro esmalte palatino. Después la capa interna, que es la dentina con la anatomía interna. Después colocamos nuestro efecto capa intermedia, que es el efecto opalescente, y otra capa intermedia, que es un efecto efecto halo, ámbar, y otra capa intermedia, que es un efecto de manchas hipoplásicas, de líneas hipoplásicas, y nuestra capa externa, que es el esmalte. Pulimos antes de quitar el dique de goma, reevaluamos, vemos a la paciente, eso fue a los 3 días o 2 días. Tenemos ya nuestra restauración bastante integrada. Estuve escuchando últimamente que hay un montón de en vivos en Instagram, hay un montón de charlas online que la verdad que son muy beneficiosas. Pero igual ves cada cosa que desgraciadamente colegas que no tienen pues la facilidad o el hábito de lectura, o no tienen alguna formación de conceptos básicos, pueden caer pues en errores, ¿no? O sea, el composite, denme un segundito. Estuve escuchando, el composite es un mal material para tratamiento, debería ser considerado definitivo.
absolutista el doctor que lo dijo, un doctor que de verdad que tiene muy pocos casos, y otro doctor que ni siquiera hace clínica, que no le he visto ningún artículo publicado, pero es un doctor que es famoso en Instagram, en redes sociales, y el otro doctor igual es famoso en redes sociales, y obviamente el colega que cree que ese es la gente lo sigue porque es un ser de verdad, o sea, es el que nos va a guiar, obviamente se confunde y que dice, ay, el compósito es una basura, vamos a hacer pura cerámica, venga. El compósito es un mal material para tratamiento. ¿Sí o no? Decía. Sí, claro que sí, absolutamente. Oye, no haces composites, no haces clínica. ¿Cómo vas a hacer una referencia para decirme que el compósito es un mal tratamiento? O sea, tú no eres esa referencia. Es tan mal tratamiento, fíjense, que Lorenzo Vanini tiene seguimientos de 25 años, Newton Fall de 17 años, ¿sí? El doctor Bottachieri tiene de Italia, perdón, tiene de 20 años, 18 años. Sí, o sea, Dietzi, todos tienen seguimiento larguísimo. ¿Cuál es el problema? Las manos. Ese es el problema. Vean, en este caso no me gustan mis dientes, se me inflaman mucho las encías y la paciente tiene restauraciones, que son carillas. Ok. Compósito es un mal tratamiento, es un mal material. Así lo dijo tal cual, ¿no? Entonces, veamos, el paciente tiene obviamente alterada la línea de sonrisa. No quiero indagar mucho en este caso, tiene una alteración eruptiva alterada y también tiene una compresión maxilar. Y fíjense, obviamente, la desadaptación terrible. Bueno, pues si la cerámica es mejor tratamiento, como estas carillas solamente han durado 1 año y medio y están causando enfermedad periodontal, están causando una supuración en gingival. Sí, ahí vas a decir, sí, por la sobreextensión del compósito. Ajá, está bien, de cementación. Las carillas IMAX de estas, de 1.5 años, 1 año y medio, están terribles. O sea, ¿qué pasó con la cerámica? ¿No que era mejor? Si esto no es una guerra de material, esto no se trata de qué material es mejor, yo hago cerámica y soy mejor, o yo hago pura resina y soy mejor porque la resina es mejor. No es una guerra de materiales. O sea, esto no es una guerra de materiales. ¿Qué pasa? Hay una mala indicación del tratamiento y hay una mala habilidad de los colegas que lo realizan. Entonces, esta paciente, fíjense las carillas que le hicieron, pues desgraciadamente unos desgastes muy, muy severos. Y el propósito era cambiar esto. ¿Para qué? Para mejorar higiene y para mejorar estética, porque tenía brackets, tenía ortodoncia en el sector inferior, en la arcada inferior, y tenía pues un evento importante, por lo cual no quería tener sus brackets todavía. Entonces quería mejorar su sonrisa para ese evento que tenía y poder evitar estar ahí con sus dientes de metal, ¿no? Una herramienta muy importante cuando tratamos pacientes es el mock-up. Si es una herramienta, de marketing, pues nos venden tratamientos, pero sí es una herramienta diagnóstica porque nos ayuda a ver si realmente el camino que vamos a guiar. Saber si realmente cumplimos las expectativas del paciente con este tipo de propuesta o de plano tenemos que buscar otra forma para poder convencer al paciente, ¿no? Entonces es una excelente herramienta porque nos dice mucho de lo que vamos a conseguir y lo que vamos a tratar de conseguir durante todo el proceso de tratamiento. Entonces hacemos el mock-up, ¿por qué? Para que la paciente sepa, mira, vas a gastar en esto, te va a costar tanto en esto durante tu ortodoncia para que te veas así al final de la ortodoncia y podamos mejorar tus condiciones y no tengas problemas gingival y no tengas sangrado y está todo bonito. Muy bien. Aceptada. Entonces proponemos esto, quitamos las carillas. ¿Cómo las quité? Rompiéndolas. Las carillas adhesivas no se rompen como el metal cerámica. No es así. Eso tienes riesgo de fracturas, ¿no? Pero estas carillas están totalmente mal selladas, mal adaptadas. Obviamente ya sufrió pues una degradación de esa capa adhesiva. Entonces no tuve ningún miedo en romperlas y salieron muy fácilmente. Y estas son las preparaciones que tenía la paciente. ¿Cuál es el riesgo? Mantener la vitalidad pulpar, la complejidad, mantener la vitalidad pulpar y se mantuvo. Sellamos, cuando retallamos, sellamos inmediatamente la dentina y dejamos todo perfectamente protegido. Mejoramos un poco las condiciones a pesar de que se va a hacer ortodoncia. En el sector anterior, la doctora, una colega y amiga, Carmen, hizo los alargamientos y ya hicimos las carillas indirectas en un modelo de yeso.
Y ahora sí tenemos las carillas que se ven mejor, siendo carillas de resina, que las carillas de cerámica. Entonces, pasamos de esta apariencia a esta apariencia, con carillas de resina directas. Entonces, a lo que voy, ¿por qué mi comentario anterior de estos colegas y muchos colegas más, que pareciera que es una guerra de materiales, lo que hace el odontólogo que hace resina y el odontólogo que hace cerámica? Distintas escuelas. No hay distintas escuelas. Hay odontólogos que tienen racionales terapéuticos para hacer bien las cosas y otros que están cegados en lo que hacen. Entonces, el material no hace magia. Los materiales no se manipulan solos, las resinas no se manipulan solas, ¿sí? Entonces, el éxito del tratamiento tampoco nunca va a depender exclusivamente del material. Ay, no, hombre, va a ser un éxito. No, hombre, le puso carillas de cerámica. Sí, señora, usted tiene carillas de resina, ni modo, en 3 años venga para que se las cambiemos. No, no funciona así y no es así. ¿Cuánto dura una resina? Hay evidencias de 30 años, 20 años, 17 años, 15 años. ¿Cuál es la tasa de sobrevida? Altísima de la resina, más alta que la cerámica. Sobrevida, la tasa de éxito no es más alta que la de la cerámica. ¿Qué pasa? Que necesita más mantenimiento. ¿Y qué pasa? ¿Qué varía? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿Con qué polimerizó? ¿Con qué pulió? ¿Cómo estratificó? ¿Cómo adaptó la resina? ¿Está entrenado? ¿No está entrenado? Hay 1000 formas. ¿Qué resina usó? O sea, hay muchas variables, ¿sí? Entonces, no es magia el material no hace magia, va a depender mucho de las manos y cómo lo ejecutaste. Vamos a ver unos casos rápidos de reconfiguración o remodelación morfológica. A esta paciente le colocaron estas resinas hace una semana. Le quitaron sus brackets y no le gustaba la forma de sus laterales ni la forma de sus centrales y le hicieron estas resinas para reconfigurar sus formas. Y fíjense que se ven restos de esmalte. La paciente tiene en sus dientes, en su esmalte, un cochinero adhesivo, ¿sí? Tiene restos por todos lados. Si tú la ves en estas condiciones y dices en primera instancia, le hago carillas. Y hacerle carillas era sacrificar un montón de tejido sano. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos con mucha paciencia y mucha calma los excesos con hojas de bisturí. Para tener una semana yo dije, no van a salir. Le dije a mi asistente, pasan un poquito de una fresa porque vamos a quitar con bisturí un poco de fresa. Salieron íntegros. Puc, puc. ¿Okay? Con hoja de bisturí número 2. Fuimos quitando los restitos y solamente reconfiguramos. Fíjense el esmalte vestibular, el esmalte en el tercio medio. Tuve un buen rato tallando con hoja número 15 en vestibular, quitando excesos. Y fíjense la riqueza, o sea, qué íntegro estaba el esmalte de esta paciente en el tercio medio. O sea, en la cara del vestibular estaba perfecto, no le puse composite. Esa elevación que tenía, la tenía tapada por restos de composite, restos de adhesivo de la ortodoncia y además restos de adhesivo de las resinas anteriores que le habían hecho. Y fíjense la elevación, qué bonita luminosidad. Entonces, no metan fresa inmediatamente. Si meten fresa inmediatamente, arruinan diente, ¿sí? Entonces, remodelamos, solamente agregamos composite en zonas estratégicas para mejorar las formas. La paciente tenía composite en los laterales, en mesial y distal. Quitamos perfectamente el mesial y solamente le pusimos en distal para mejorar las formas. En mesial ya no, le raspamos con bisturí, no metimos fresa. Entonces pasamos a una condición muy favorable, sin desgastar dientes, sin biselar, solamente microarenado y grabado ácido. Otro caso de reconfiguración, este paciente me llegó buscando una solución para su tratamiento, para su caso, perdón, y bueno, analizamos con fotos. Yo veo al paciente clínicamente, pienso, me quedo viendo, me imagino cosas, no me logro imaginar nada, entonces venga, vamos a tomar fotos e impresiones. Tomamos fotos, analizamos, ya que tomamos las impresiones y las fotos, le digo al paciente, por favor, nosotros te marcamos después, no me llames, vamos a dejarlo hasta acá. Y incluso hasta le mandé a tomar una tomografía para ver, a lo mejor podíamos seccionar, a lo mejor no comparten el conducto, no sé, 1000 cosas pasaron por mi cabeza hasta que, pues bueno, no fue viable esa locura que se me ocurrió.
hasta pensé en la extracción. Dije, no, ¿por qué voy a extraer un diente? Está sano. O sea, solamente no le gusta la apariencia. Y pues tomamos modelos de yeso. Esos modelos de yeso hacemos duplicado siempre, analizamos. Y en este modelo de yeso lo reviso de pies a cabeza. Hago unos desgastes. Decidimos desgastar solamente, abrir un poquito más, individualizar un poquito más en tercio incisal y medio de las dos porciones geminadas. Y el tercio distal que sobresale, obviamente, desgastarlo. Hacemos obviamente un encerado, reconstruimos un poco y ahí dije, bueno, se va a ver raro arriba, tendríamos que hacer algún tipo de composite, una estratificación con encía rosa, ¿no? Con composite rosa. Pero se vería bien, es justamente lo que queremos y buscaríamos esto entonces en boca. Solamente sacrificaría un poquito de esmalte, ni siquiera una exposición completa de dentina, exposición parcial en unas zonas, y vamos a tener este desgaste, fíjense. Prácticamente nada. Esta fue mi preparación. Tiene un poquito de agua, así no importa, pero no hay dentina expuesta en una naturaleza. Es como una preparación de carilla, ¿no? O sea, lo que se retiró. Prácticamente es una restauración, pues una preparación mínimamente invasiva. Hacemos el grabado ácido, aislamiento absoluto. Y estratificamos, no tengo el paso a paso, yo trabajé solo ese caso, fue un poquito complejo estar manipulando todo, pero estratificamos diente y estratificamos encía con composite, en HRI. Entonces, solamente en dos dientes, en esa porción geminado, hicimos un lateral y un canino. O sea, el paciente tiene dos caninos. Tiene su canino geminado y su canino natural. Una vista intraoral. Tenemos ahí el inmediato. Después sí perfilamos un poquito ese sobrecontorno que quedó de gingiva, pero bastante aceptable y el paciente bastante satisfecho con el resultado. Ya con saliva, pues ya se pierde un poquito más, una vista extraoral. Y la guía canina me la da el canino natural, no el canino geminado. Esta paciente, igual para una reconfiguración con composite, imagínense que sí está alineado, aunque esté censurado a los ojos, está alineado con el plano bipupilar, ¿no? Entonces este plano bipupilar está alineado con esta línea horizontal que dibujé. Buscamos la línea intercomisural y están paralelas y acordes con el plano bipupilar. Pero ¿qué pasa con el plano incisal? Totalmente chueco, ¿no? Entonces, ese es el plano que tenemos que conseguir, como la línea verde. Trazamos línea media con el ancho visigomático, canto interno del ojo, y la línea media sale automático. Igual está ligeramente inclinada esta línea media. Entonces vemos que hay algo ahí que choca, ¿no? Como que se ve chueca la paciente. Alineamos el close-up, lo sobreponemos y alineamos el close-up de sonrisa y trabajamos en esto. Los laterales los tiene, en vez de tener ligeramente rotación hacia distal, los tiene muy dominantes, ¿no? Está chueca la línea media y está chueco el diente. La paciente ya usó ortodoncia, entonces mandarle la ortodoncia le acaban de quitar, creo que hace un mes, 2 semanas, no sé cuánto tiempo tenía que ya le habían retirado la ortodoncia, entonces no era una opción. Y si ya tiene un daño en un lateral y ya tiene daños por restauraciones en los centrales, no volver a hacer restauración. Vemos la línea media, hacemos un poquito de análisis. Perdón que se trabó un poco esto. Okay. Ese es el plano incisal y estas son las formas que vamos a modificar. Prácticamente en los laterales, como están dominantes, solamente tendría que agregarle en los lóbulos mesiales para que tengan el efecto óptico de rotación hacia atrás. No son carillas en los laterales. Fíjense, bien, intraoral, qué bonitas resinas, ¿no? Entonces pasamos de esto a esto, efecto óptico, carillas de resina en los centrales y solamente volúmenes, aumentando volumen en mesial de los laterales para que me den ese efecto de menos dominancia a esos laterales que están muy frontales, ¿no? Que le den un efecto ligeramente de rotación más hacia distal.
Ay, perdón. Otro caso que es bastante complejo, igual pues es bastante difícil de integrar un espacio tan pequeño y siempre la dificultad son en los espacios pequeños, contrario a lo que me enseñaban en el pregrado, que si eran resinas más grandes eran más complejas o resinas más chiquitas más simples y era nada más sellarle y pues no, no es así. Entonces vemos que en este borde incisal tiene opalescencia, tiene translucidez, tiene un halo, tiene opacidad, tiene anatomía interna. Quitamos con hojas de bisturí. En el caso fue hoja de bisturí número 12. Y además usamos fresas de fibra de vidrio con irrigación, por favor. Son unas fresas para baja velocidad, pero hay que usarlas con irrigación de 10.000 a 15.000 revoluciones por minuto. Y quitamos. Y cuando queden restitos, microareno. Entonces siempre microarené todo esto y después grabé con grabado ácido. El grabado ácido extendido, no nada más en el margencito, ¿sí? Siempre hagan un sobregrabado más allá de su línea de trabajo. ¿Para qué? Para que puedan tener una buena integración del composite y puedan dar acabado en un composite perfectamente adherido. Entonces empezamos colocando anatomía interna. En ese espacio tan reducido, coloqué unos pequeños mamelones, ¿sí? Que están dibujados acá, que nos van a dar opacidad. Si no, nos va a quedar totalmente grisácea esa restauración. Con el fondo negro de boca va a chocar y se va a ver totalmente gris, ¿no? Perdón. Okay. Usamos una dentina UD3. Tiene un halo, entonces hay que darle continuidad en este espacio hacia lo demás, hacia la demás estructura, que tenga continuidad de un halo ámbar. Pero colocamos una masa opalescente ámbar y una masa opalescente azul natural. Y un esmalte que usamos Biofunction 3, que es un esmalte igual que no tiene bisfenol A, que no tiene bis-GMA. Fíjense, usando capa interna, capa intermedia OBN o A y un esmalte, que es la capa externa, tenemos un resultado bastante bonito. Y que se logra mimetizar. Esto fue al segundo intento. No salió bien, la paciente volvió y realmente no me gustó y lo tuvimos que volver a hacer. ¿Por qué? Porque era muy difícil el manejo de opacidad, cuánta dentina colocar, así tengas el calibrador, fue un poquito complejo y lo más complejo es darle la continuidad de textura, que tenga el mismo brillo y misma textura de la parte incisal con la parte media y cervical. Entonces no puede venir acá y se corte la resina, tiene que ser un todo, un mismo, ¿sí? Tiene que ser una misma superficie. Entonces vemos la rehidratación y vemos la continuidad que tiene bastante pues continua con mi textura de los demás tercios, ¿no? El brillo igual lo cumple perfectamente. Vemos a una semana después, le dimos un poquito de textura horizontal, aumentamos el contraste y evaluamos que se ve bastante invisible. Reparación de fractura cerámica con resina, otro tipo de conservación. Por ejemplo, los que, como voy a hablar lo mismo, pero dicen que la cerámica es el mejor material y el compósito es un mal material. Bueno, esta carilla de cerámica se fracturó y la repararon con un chipping, un fragmento cerámico, que igual se fracturó, que igual no se adaptó bien, tenía muy evidentes sus márgenes, entonces, pues no, la cerámica no se reparó con cerámica y la evidencia no nos muestra que la cerámica sea una buena reparación con cerámica. La evidencia nos muestra que la mejor reparación es resina con resina o cerámica con resina. Son los que tienen mejores valores adhesivos, ¿sí? De hecho, ahí tengo algunos artículos, no sé si los tengo un poquito más adelante, donde vemos que la reparación con distintas resinas y con cerámicas es prácticamente mejor resina con resina que cerámica con resina, ¿sí? Pero va a ser mejor reparar cerámica con resina que cerámica con cerámica. Eso está totalmente claro. Al menos que sea una estructura atornillada que tengas la posibilidad de quitar y mandar al laboratorio. Obviamente la mejor reparación va a ser cerámica con cerámica. Evaluamos el color, tomamos foto blanco y negro y eliminamos el chipping, hacemos un bisal fino, son carillas feldespáticas, no queremos meter mucha velocidad y obviamente tenemos que usar irrigación para no calentar y con una cinta aislante de esas de electricista, de fontanero,
no sé, plomero, no sé. Bloqueamos todas las cerámica sana, ¿sí? Y microarenamos. Después de microarenar, usamos un microarenador de 50 micrones de óxido de aluminio. ¿Cuál usé? Uso el de BioArt. Después, como es cerámica feldspática, usamos un ácido grabador, ácido fluorhídrico al 9%, 9.6% durante minuto y medio. Y eliminamos las sales precipitadas con ácido fosfórico, frotado durante 40 segundos. Lavamos perfectamente bien, secamos y usamos un silano. Y después un adhesivo. Es como cuando se repara una fractura de cerámica, usamos un silano y después un adhesivo y ojalá un adhesivo que tenga pues bastante viscosidad para que pueda tener un buen relleno de esa fractura, ¿no? Y final inmediato. Dificultad, ¿cuál es? Opacar cerámica. Dificultad igual, darle continuidad y brillo a esa cerámica. Cerámica con resina. Entonces, otra reparación que puedo haber hecho, quitar esa carilla cerámica y volver a colocar otra carilla cerámica, muy invasivo para que quede igual, va a ser muy complejo. Creo que la mejor opción fue composite. Les digo, no es una guerra de materiales, ¿no? Fracturas. Me llegó esta paciente y también tenía una fractura, una sección del orbicular del labio, y le dije, bueno, vamos a tomar unas fotos. No pude moverle el labio, era imposible moverle el labio, le dolía demasiado. Dije, bueno, pero ¿por qué tan exagerada? Dije, bueno, sí te caíste, pero ¿hace cuándo te caíste? No, hace como 3 semanas. Y 3 semanas estuvo con la pulpa así. Obviamente estaba de, mírame, no me toques, no se cepillaba, la paciente no era de mala higiene, no se cepillaba porque le dolía, obviamente, tenía ahí, tuvo exposición de pulpa, seguro, un sangrado se coaguló, y aparte muy adelgazada en la zona de fractura palatina. Entonces, esperamos, la mandamos sin duda a que se haga la endodoncia con mucho cuidado y esperamos un poquito que mejore la apariencia del labio, porque teníamos que sí o sí usar aislamiento absoluto, ¿sí? Entonces ya pudimos tomar una foto ya con mayor retracción. Ya le hicieron la endodoncia, se dio el endodoncista. Hacemos la toma de color y acá dice distinto. Aquí tomé una impresión muy rápida y el esmalte palatino lo hice en un modelo de yeso. ¿Para qué? Para poder fotopolimerizarlo muy bien y poder pulirlo muy bien. Entonces tenemos una restauración indirecta en palatino y una restauración directa que la cementé con resina precalentada. El esmalte palatino lo cemento uno, después cemento el otro, ¿ok? Y después estratificamos, como les mostré. Y tenemos ya nuestro inmediato, la paciente, y ahora sí la paciente que ya puede sonreír más. Así que el manejo fue complejo porque la paciente era muy delicada en un principio, pero pasó el tiempo y esta fue una reevaluación creo que a la semana, 2 semanas, y la paciente es súper feliz, incluso mandando mensaje de agradecimiento. Así que el composite fue la buena elección ahí porque fue bien manejado. Paciente igual, un niño de 9 años, 8 años me parece, perdón. Este paciente sufrió una fractura, le estuvieron haciendo creo que apicoformación, conmigo llegó ya en esta situación. Y un paciente que está todavía en crecimiento, o sea, ahí todavía está teniendo una erupción activa en proceso y una erupción pasiva en proceso. Entonces, ¿qué va? Si la resina es un mal material, no me explico cuál sería el mejor material para colocar en este paciente. O sea, ¿qué le harías entonces? ¿Un poste, una corona, una cerámica, una carilla cerámica? ¿Para qué? Para que tengan un patrón de desgaste muy disparejo con el esmalte natural. ¿Y qué va a pasar después? Que va a ser muy evidente la línea de fractura, la línea de interfase va a ser muy evidente y además el brillo va a ser muy distinto. Cambia una resina, por ejemplo, en este caso usamos NaHR Biofunction, donde tiene una pérdida de volumen y un patrón de desgaste muy similar al esmalte natural, incluso muy compatible con el oro. Entonces, el mejor material para mí que fue composite, en un paciente que está todavía en desarrollo, ¿no? Analizamos igual bajo aislamiento absoluto. Obviamente un poquito complejo siendo un paciente pediátrico y no me gusta atender pacientes pediátricos, pero era un bonito desafío. Hicimos bisel. Más marcado dónde fue el bisel, en la zona distal.
¿Y por qué hice el bisel? Porque tenía una zona muy irregular de fractura. Quise regularizar más que nada esa zona fracturada. Estratificamos, le damos las texturitas, listo, marcado. Y el paciente, pues yo le decía sonríe y nada, sabía la boca. No sabía sonreír, obviamente, pero con humedad y en boca se integran bastante bien las resinas. Y este paciente igual, miren, tiene, por eso la importancia de no meter fresas inicialmente, la importancia de empezar con hojas de bisturí, gomas y por último meter fresa. Incluso no meter fresa nunca. Si tú ves una resina en estas condiciones, ¿qué te indica? Que está súper filtrada, que es una resina que no está bien adherida. Entonces, si tú metes fresa vas a arruinar el diente y quizás ese dentista, como le costaba adaptar bien el composite, se sobreextendió. Normalmente el que hace resinas y no sabe bien manejar las resinas, se sobreextiende demasiado, más allá, muchísimo más. Normalmente uno sí se sobreextiende un poco, pero hay unos que abusan. Entonces, ¿cuál es la importancia? Chéquense, por favor. Quiero que presten atención a la dirección, a la altura donde están las fracturas, donde están los excesos de composite. Y del incisivo izquierdo, tan cerca de la parte de la, pues de la papila entre lateral y central. Si yo meto fresa, retiro el composite, ¿por qué? Porque tengo prisa y tengo otro paciente más al rato. Metemos fresa, fíjense todo el tejido que pudieron haber arruinado. Todo ese tejido sano, de perfecta calidad, muy buena textura. Entonces, vean la diferencia. De aquí, metes fresa, ahí arruinas totalmente un diente íntegro, prácticamente sano en su totalidad, salvo el desgaste que seguro le hizo el colega porque tenía una mancha hipoplásica seguro muy, muy marcada. Colocamos el ácido, colocamos nuestro adhesivo. Empezamos siempre con esmalte palatino. Colocamos obviamente nuestra capa intermedia, que es pues la dentina, perdón, capa interna, capa intermedia, el OBN, el opalescente ámbar y un intensivo blanco para darle la caracterización que tienen los dientes laterales. Este es el final inmediato. El esmalte, colocamos un esmalte UE2 y ya vemos ahí con la textura y el pulido ya finalizado. Y al paciente que relataba que le hacían bullying, pues ya no le hacen bullying. Le hacían bullying por sus dientes feos. Ya no le hacen bullying, ¿no? ¿Cuánto duran unas resinas en estas condiciones? Bueno, mi caso de mi diente, tengo un diente que yo me caí cuando tenía 12 años. Tengo 32 años y tiene 20 años ese diente. 20 años que sí ha sufrido algunas microfracturas, unos parchecitos, pero su integridad completa, el diente sí tiene 20 años. ¿Qué pasa? La sobrevida. Le dimos reparaciones, algunas capas externas, pero pues yo tuve un trauma, me caí y obviamente tuvieron que colocarme un composite porque era un paciente pediátrico y sigue vivo. Obviamente hemos mejorado o sea, de repente se le meten unas masitas encima o se rompe un pedacito, ni modo, pero el ciclo restaurador se alargó importantemente, duran muchísimo. Y ya unos pequeños casos ya para terminar, ya con este caso, que igual vemos los caninos están en malas condiciones y tenemos la paciente que ya usó ortodoncia, se ve bastante bien, pero si hacemos un close-up, tenemos bastante composite dañado, ¿no? O sea, como muy, muy irregular, muy mal adaptado. Los laterales que aparentemente aquí no se veían tan mal, por eso siempre hay que secar cuando tomamos foto intraoral para poder ver bien los detalles. Y fíjense que tenía un diastema, que intentaron cerrar con el composite, pero no se pudo bien. Entonces hacemos preparaciones protésicamente guiadas. ¿Cómo? Yo hago un encerado de la paciente, le hago una maqueta y colocamos la maqueta. Y sobre esa maqueta hago mis preparaciones. Así tengo un pequeño sobrecontorno, sobre esa maqueta hago mis preparaciones. Calibramos siempre fresas que tengan ojalá 0.5 milímetros. Son fresas que tienen 1 milímetro redondas, pero la mitad va a entrar con el vástago, es 0.5 milímetros. Entonces, una vez que tenemos nuestras marcas, ¿sí? ¿Qué hago? Colocamos un lápiz
y retiramos el mock-up o el prototipo. Y quedan unas marcas, pero afortunadamente estas marcas están sobre el composite que tenía la paciente. O sea, el desgaste que le hice fue prácticamente nada. ¿Dónde hice el desgaste? Principalmente en las líneas de terminación, tanto cervicales como proximales. Ahí hago mi línea de terminación. No la hago, o sea, no hago un desgaste mayor en todos lados. No es necesario. Si de por sí ya estaba sobre composite mi surco guía, quito el composite y ya estoy libre en esmalte sano, 100% en esmalte. ¿Okay? Aquí algo muy importante, como es un diastema, tenemos que trabajar bien la zona L. ¿Qué es la zona L? Viene mi preparación y se va metiendo hacia palatino para que el ceramista tenga posibilidad de empujar un poco esa papila y poder cerrar perfectamente el diastema y poder tener la interfase hacia palatino y no tenerla en medio, que va a ser muy difícil de controlar tanto en excesos de cemento como en higiene. Trabajamos la zona L y aquí se ve más clara la zona L. Viene en la línea de terminación y se indenta, se va pronunciando, empujando hacia palatino, ¿sí? Esa es mi línea L, mi zona L, que tiene que estar ligeramente intracrevicular para que el laboratorista pueda cerrarme bien el diastema y podamos tener buenos contornos. Calibramos siempre a menos de 0,5 milímetros, tendremos ahí 0,3 milímetros de profundidad de la línea de terminación. Calibramos siempre con llaves de silicona, llaves guías, bien adaptadas, por favor, y miren qué bien controlado el espesor. No necesitamos quitar más, van a ser caídas feldespáticas. Tomamos la impresión, en este caso fue con Honeycomb, estábamos probándola. Y fíjense la línea de preparación supragingival o yuxtagingival ligeramente. ¿Por qué? Porque no tengo cambios de coloración, no necesito dañar, o sea, no tengo por qué meterme en el tejido blando y empezar a complicar las cosas de higiene. Y cuando yo tenga que hacer en un futuro, si es que espero que no sea, que sea muy lejano, otra intervención, cada vez vas a ir más profundo y vas poniendo en riesgo el ancho biológico, ¿sí? O poniendo en riesgo la integridad de los tejidos blandos. Entonces, mejor dejarlo acá, pasa un tiempo, unos años, ojalá muchos años más, y podamos ya colocarnos un poquito dentro del surco, ¿sí? Pero ahorita no hacía falta. Con la cementación, afortunadamente, con la cementación con resina precalentada, las interfaces parecen que es un solo, o sea, no logran ser visibles. Entonces, ningún problema por eso, de que va a ser visible la interfaz. Vemos el otro diente, igual bastante mínimo la preparación, totalmente sobre esmalte. Se prefiere siempre la impresión a un tiempo para evitar zonas de compresión y para evitar sobreimpresiones. Y las cerámicas igual las realizó Arturo Godoy, cerámicas feldespáticas. Y le dije, Arturo, por favor, no te voy a encerar los caninos y no los voy a restaurar. Necesito, por favor, que tú me enceres los caninos para que yo tenga la guía, para que tú tengas, ¿cómo se dice? Para que tú tengas la libertad de ver las proporciones dentarias. Y yo cemento las carillas y con esas guías que me mandas, yo hago mis resinas resinas directas en los caninos. Y de esa forma lo trabajamos. ¿Por qué? Porque no le voy a ir a colocar yo. Aquí exageró, porque yo nada más quería que me encere tercios mesiales de los caninos. Me enceró todo, bueno, no importa. Solamente quería agregar un poquito cúspides, vestibular y tercios mesiales. Modelo alveolar, hacemos la cementación adhesiva. ¿Cuál es la ventaja? No es este paciente, pero ¿cuál es la gran ventaja de trabajar así? La gran ventaja de trabajar con aislamiento absoluto es que trabajamos sin estrés. Ahí fíjense de cuándo es esta foto. Esta foto es como de los años 1800, ¿qué será? 65, no sé, por ahí. Este señor, Sanford Christie Barnum, de Nueva York, empezó a usar el aislamiento absoluto. Entonces, apenas se está poniendo de moda de nuevo el aislamiento absoluto en estos años. Ya tendrá que ser a unos 5 años, 6 años que está en redes sociales todo aislamiento absoluto. Y vea cuántos años tiene ya pues en la odontología. Y no puede ser que nos hayamos resistido tanto a usarlo, ¿no? Cuando la gran ventaja de trabajar es que trabajas libre de estrés. Te estresas a lo mejor aislando, a lo mejor el paciente no es muy colaborador,
hay que evaluar qué paciente, o sea, qué paciente es el indicado, pero normalmente trabajas libre de estrés. Una vez que ya está, dejas de ver al paciente como un paciente y nada más trabajas como si fuera un tipodonto, aunque sea suene mala onda, pero nada más te enfocas en los dientes. Ya no te preocupas de la salivación, de que si te cansó, ya no te preocupas que el labio, que la lengua, que el carrillo, o sea, ya no te preocupas de nada, ¿sí? Si no, de lo contrario, imagínense, cementar. Sabes que la cementación adhesiva es como dice, una técnica muy sensible, y vas a hacer, por ejemplo, una cementación de una carilla tan delgada, se te llega a caer mientras estás cementando, se te llega a caer, se moja con saliva, la lengua, la ropa, o sea, es un desastre, ¿no? Entonces puedes tener numerosos contaminaciones, tanto de saliva, de sangre. Vas a tener igual que si la apertura bucal, que por favor el paciente abra, se está durmiendo y cierra, ¿ok? Otro problema. Los labios, que no dañes las mejillas, que la lengua que no se esté moviendo, que no esté mojando la zona. Excesos de materiales. No, hombre, para volverse loco trabajar sin aislamiento absoluto, en general, ¿no? Entonces, como son carillas feldespáticas, cementamos con ácidos fluorhídricos de 9%, 9.6 o 10%. ¿Por qué? Porque eso tiene una abundante matriz vítrea. Entonces, necesitamos grabarlas más. Son menos sensibles al ácido y lo colocamos durante 1 minuto y medio o 1 minuto. Eliminamos las sales y los residuos precipitados, ya sea como indicaba el doctor Pascal Mañé, que es con una olla de vibración ultrasónica, o puede ser perfectamente sin necesidad de una tina de ultrasonido, el ácido fosfórico frotado durante 40 segundos, 1 minuto, o alcohol al 95% en un ultrasonido, o, perdón, alcohol al 95% en un ultrasonido, o difusión activa, aplicación activa del ácido con el ácido fosfórico, ¿okay? Con un microbrush. Lavar y secar y colocar una gota de silano, no hace falta más gotas de silano, una gota grande de silano y dejarla ahí volatilizar mínimo 5 minutos. Ojalá darle calor, pero bueno, yo coloco esto y en lo que aíslo, en lo que empiezo a cementar, ya pasaron mínimo 30 minutos, ¿sí? Si no es que más. Así que va a estar perfectamente volatilizado ese silano, que dicen que hay que incorporarle calor para que se volatilice por completo. Ya todo ese tiempo que pasó seguro ya estaba volatilizado. Yo uso BIS-GMA, muchos dicen que no es necesario. Yo creo que BIS-GMA porque va a mejorar la humectabilidad para cuando uso el cemento que yo uso, que es la técnica de composite precalentado o termoplastificado, termomodificado. Mejoro pues la humectabilidad de este cemento, de esta carilla, para que el cemento pueda adaptarse mejor. Y aplicación de cemento, en este caso uso resina precalentada. Aislamos primero, esta es la forma que lo hago, aíslo, trato de imaginar dentro del surco la goma dique, para después no estar jalando tanto y no estar dañando tanto el tejido blando, y coloco una grapa, en este caso fueron clamps o grapas B4, que son Brinker Tissue, retractores gingivales de la marca Hygienic. Y fíjense, están limpias las superficies, están grabadas, están microarenadas, después grabadas. Una superficie totalmente con una alta energía superficial, está lista para recibir el adhesivo. Y cuando mojes el adhesivo se moja automáticamente. ¿Qué tienes que tener acá? Ojalá una succión, de esas succiones quirúrgicas, blancas, o ojalá no de metal, o cualquier succión que te pueda ayudar, y microbrushes secos para quitar todos los excesos del cemento, del adhesivo, para que no tengas ese efecto de piscina o pooling. No puedes tener tinas ahí que sean visibles charcos de adhesivo. Tienen que estar totalmente libres porque si no van a impedir el asentamiento de tu carilla. Y siendo una carilla tan delgada, una carilla feldespática que llega a ser frágil cuando no está con cementación adhesiva, entonces tienes riesgo de fracturas, no puedes presionar mucho. Entonces, ojo con eso, quitar perfectamente los excesos, incluso tirar un poquito de aire, aunque no se volatilice porque no tiene solvente. Este adhesivo que usé fue el adhesivo, el Optibond FL, se succiona y tira un poquito de aire solamente para adelgazar esta capa. Estamos en este calentador de Micherium Biofunction, que la resina de Micherium, la resina de NHRI que más fluidifica, que más se termomodifica, es la Biofunction. La coloco mínimo 40 minutos sin tapa dentro del calentador a 55 grados. Si no existen otros calentadores en el mercado, tales de la marca Calset, que puedes calentar tanto la espátula, los compules, las carillas, ¿ok? Entonces, igual es
Si les gusta esta técnica y quieren meterse, hay otras opciones más. Yo uso el de Micherium. Y las ventajas que tienes un mejor sellado marginal, mejor resistencia mecánica, mejor pulido marginal, menos microinfiltración. ¿Por qué? Porque es una resina altamente pulible, tiene mayor capacidad de pulido, obviamente mejor propiedades físicas. Entonces es una resina de mejor calidad con la que estás cementando y que va a dejar la parte más riesgosa de cualquier restauración, siempre va a ser la interfase. Y la interfase la estás potenciando al máximo, ¿no? Y hay menos riesgo de fracturas, mejor estabilidad de color y menos contracción de polimerización. ¿Por qué menos contracción de polimerización? Porque las resinas de cementación o las resinas flow tienen mayor resina orgánica, mayor matriz orgánica, perdón. Y esa matriz orgánica, al tener mayor cantidad de resina de matriz orgánica y menos relleno inorgánico, en el momento que tú activas la luz, la forma para que se formen esas cadenas poliméricas tienen que hacer un recorrido mayor, ¿okay? Que una resina que es de alta viscosidad, una resina de restauración que tiene mayor relleno inorgánico, entonces te das cuenta que las partículas cuando le metes luz solo hacen un recorrido corto, hay una contracción mucho menor. Las otras tienen dispersas rellenos inorgánicos que forman cadenas de polímeros que hacen un recorrido bastante largo y obviamente la contracción es muchísimo mayor y hay mayor riesgo de fracturas de la cerámica. Eliminamos los excesos de forma muy, muy limpia. Y fíjense, se alcanza a ver la interfase, pero es solamente un cambio leve de coloración. Es totalmente invisible y ahí tengo el control perfecto para después pulirla con gomas, ¿okay? Y hojas de bisturí. Cemento siempre en pares, primero los dos centrales, después los laterales y después las resinas directas. Tenemos ya la paciente ya lista con todo y ya los caninos que tenían una faceta como un desgaste en el tercio de la cúspide, en vestibular, que estaban como inclinados que dan efecto un torque negativo, ahora ya están mejor proporcionados, ¿okay? Y solamente trabajamos en la cúspide y en el tercio mesial. Una perfecta integración dentolabial. Estas restauraciones ya tienen 1 año. Y fíjense la calidad del tejido blando. ¿Por qué? Porque no estoy jodiendo el tejido blando, no lo estoy molestando. Si el tejido blando está lejitos, milimétricamente lejitos de mi preparación. Entonces, no hacía falta meterse. Ya muchos parecen que es automático, igual cuando atraen por paratino, meterse al surco y absolutamente no es necesario. ¿Okay? Fíjense el control a los 12 meses, totalmente sano. La calidad del tejido blando está impecable. Muchas gracias. Hasta acá terminamos, Orlando. Mi amigo, aquí estoy. Excelente conferencia. Gracias, doctor. Excelentes casos, muy buenos, muy, muy buenos. Yo he tenido un pequeño problema, desafortunadamente me sacó el módem por lo que está lloviendo mucho por acá, hay una gran tormenta. A mí me sorprendió que no haya llovido acá, porque últimamente ha estado lloviendo un montón. Sí, así pasa. Voy a pedirle a Catherine que si puede leer, por favor, las preguntas, por lo que no me salen en el cuadro de preguntas. Claro, claro. Sí, doctor. Ok, procedemos con la sesión de preguntas y respuestas. La ¿Se ve mi primera pantalla, es... ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, la miramos. Okay. Ok, primera pregunta. Hola, buenas tardes, doctor. Y si la paciente no quiere realizarse la ortodoncia previa, ¿qué se hace? ¿Qué recomienda hacer? Muchas gracias. Mira, si el paciente no, obviamente ahí se hace un diseño, tienes que analizar con modelos. Ojalá siempre cuando vas a hacer algún tipo de modificación estética, algún tipo de tratamiento estético, mal llamado diseño de sonrisa, porque el diseño de sonrisa solamente es la etapa de diagnóstico, la etapa de planificación. Importante hacer un encerado, tratar de no ser invasivo, tratar de tener unas buenas fotos para que veas la calidad de la superficie del diente. Cuando tienes calidades ya dañadas, pues realmente pues ahí puedes jugar con carillas, puede ser un tipo más de opciones, ¿no? Pero buscar siempre las reconfiguraciones en zonas estratégicas, a lo mejor en cúspides, a lo mejor en troneras, eso ya es sí de apreciación y es importante que tengan mejor conocimiento de formas, que tengan mayor
no sé, vean más casos, vean más odontología, vayan cursos para que puedan tener un poquito más de apreciación y más mejorar su percepción. No sé cómo transmitirle esto exactamente, pero es importante no hacer una invasión pues, grande, ¿no? De verdad, yo trabajando con mis pacientes y vendiéndoles la opción, porque es la certera, que sé que es lo que yo me haría, es ortodoncia antes de pelarme todos los dientes. Entonces, obviamente, pues es importante tener una buena comunicación. Si de plano el paciente se rehúsa, bueno, yo le digo, ¿sabes qué? Pues mejoremos un poco, a lo mejor una ortodoncia de 6 o 8 meses para que mejoremos un poquito. Ah, no, doctor, no quiero nada. Ok, bueno, un análisis estético con unos modelos de yeso, un encerado, y vas de a poquito mejorando y haces la propuesta en el paciente, y si le gusta, pues perfecto. O sea, no es necesariamente dientes chuecos, moverle a todos. Muchas veces puedes jugar con efectos ópticos con la resina compuesta. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo medir los espesores de cada capa? Los espesores de cada capa, yo cuando trabajo, por ejemplo, en carillas o cuando trabajo con clases 4, normalmente yo no restauro inmediatamente. Yo normalmente tengo un proceso de planificación, al menos que sea una urgencia donde ya en plan el paciente ya quiere que ya para hoy, pues ya lo hago así totalmente a mano alzada. Pero normalmente tengo un modelo de yeso y tengo un encerado donde voy a tener llaves de silicona y con eso voy a ir controlando los espesores. Y de lo contrario, si no tienes, si haces una clase 4, hay un instrumento que se llama Misura de la marca LM Dental, de Style italiano. Esa misura que calibra 0.6 milímetros el espacio para el esmalte, que es el esmalte que ojalá tengamos desde cervical a incisal, para evitar restauraciones grisáceas y para darle una buena opacidad a nuestra dentina, ¿no? Para tener un buen grosor de dentina. Esa espátula Misura, que se llama Misura, significa medición, medir, es la espátula que ojalá puedan tener, si no llaves de silicona, cortes sagitales. Ok, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cómo sella la dentina después del retallado? Después del retallado es importante, la forma más simple de sellar la dentina es no usar grabados totales. ¿Sí? La forma más simple y mejor para sellar la dentina después de una preparación es usar un grabado autocondicionante, un adhesivo autocondicionante. Y pues el gold standard, o sea, el mejor adhesivo autocondicionante es el Clearfield SE, que es de la marca Curaray. Ese adhesivo tiene un primer, tiene dos botellas, tiene un primer que es acídico y tiene un adhesivo que es una resina totalmente hidrófoba, que es el BIS GMA, por así, el BIS GMA puro, que vas a colocar después una película y vas a fotopolimerizar. Eso sería la forma de hacerlo. ¿Cómo sería? El primer acídico, que es el que tiene el autograbante, se frota de forma activa durante 40 segundos, 20 segundos una gota, después otra gota nueva, 20 segundos más, ¿sí? Se frota muy bien en la dentina, se volatiliza durante 20 segundos mínimo, o sea, con solamente aire, y después de volatilizar con solamente aire, colocas una película, una gota de adhesivo, y ese adhesivo no puede frotarse activamente, se tiene que pincelar, y una vez hecho esto, succiona los excesos, ¿ok? Fotopolimerizas 20 segundos, otros 20 segundos, 40 segundos en total, colocas una capa de glicerina, fotopolimerizas y de ahí, ¿qué hago yo? Paso unas gomas de pulido tipo de la marca TDB, que son de prepulido, ¿sí? No quiero asperizar ni llevarme toda la protección de la dentina, pero sí quiero regularizar excesos para poder tomar mi impresión, ¿sí? Eso. Ok, doctor, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de esmalte que se debe desgastar? En caso de preparación de carillas, o supongo, ¿no? En caso de preparación de carillas, vamos a responderlo así. No se puede decir. Es lo que guíe o sea, lo que guíe tu prototipo, ¿no? O sea, tú tienes que dejarle el espacio preciso al ceramista, al laboratorio que te va a realizar la restauración. Tú tienes que hablar con el laboratorio, por ejemplo, si dices, mira, amigo, fíjate que el diente que vamos a tratar, el incisivo, tiene un diente es un diente muy oscuro. ¿Qué color es? No, hombre, ponle un C. Son ¿cuántos? 5 tonos antes del tono que quiero llegar. Uy, no, pues, ¿sabes qué? No, yo trabajo con estos espesores, yo necesito que me dejes un espacio de, no sé, de 0.8, 0.9, 1 milímetro. Ah, ok. Entonces tú vas y preparas, no necesariamente el milímetro, porque tú tienes un prototipo y a lo mejor ese prototipo mide
sin contacto 0.5 milímetros. Entonces desgastarías ¿cuánto? 0.4 o 0.5 milímetros. Varía mucho. El chiste es dejarle los espacios necesarios al laboratorio. ¿Cuánto desgasto? A veces no desgasto nada más que la insinuación que hago de 0.3 milímetros en las líneas de terminación cervical, porque no me gustan a mí las restauraciones, las carillas con tipo lente de contacto, como le llaman, ¿no? Esas cosas así estrambóticas, bonitas. ¿Okay? No me gustan esas preparaciones porque si yo tengo un sobreexceso, un excedente, ¿okay?, de 0.2 milímetros, voy a tener, perdón, si tengo una adaptación de la carilla de 0.2 milímetros en cervical, sigue siendo 0.2 de sobreextensión y sigue siendo 0.2 de sobrecontorno. Entonces, no me gusta tener una interfase invisible, ¿sí? Un perfecto eje, o sea, ¿cómo dice? Una perfecta línea que no tenga brincos, ¿ok? Porque esos brinquitos son focos para acumulación de bacterias. Entonces, no me gustan las preparaciones, o sea, las carillas sin preparación. Me gusta siempre hacer una pequeña insinuación continua, obviamente, para que el laboratorio además tenga pues la información de dónde adaptar su restauración, ¿sí? Y además es mejor biológicamente. Ok, doctor. La doctora Fanny Celedón dice, excelente conferencia. En caso de que un paciente llegue con manchas extrínsecas y quiere carillas de resina, ¿cómo se podría contrarrestar para no hacer desgaste excesivo? Mira, manchas extrínsecas, hay muchos protocolos que puedes encontrar. Si puedes seguir a un doctor que se llama Gil Tirlet, es excelente en manchas hipoplásicas, manchas externas, manchas extrínsecas, que son de forma conservadora, ya sea con microabrasión o microerosión. O sea, hay formas más conservadoras que es la carilla, ¿no? O sea, es buscar otras alternativas. Puede haber incluso microabrasión, con microerosión, con microinfiltración de composite para evitar hacerle restauraciones. Ahora, si quieres modificar las formas, pues la mancha, o sea, la mancha no tiene por qué ser un inconveniente. Si tú dejas un espesor, obviamente, de un composite que será de 0,7 milímetros, 0,08 milímetros, puedes trabajar perfectamente tu carilla, o sea, no hay ningún problema. Yo he hecho carillas de verdad de 0.4 milímetros y no he tenido ningún problema. Al cementar con dentina no he tenido ningún problema de que se transluzca alguna manchita ni nada, ¿ok? Ningún inconveniente. Si es un diente grisáceo, quizás tengan que remover más tejido, ¿sí? No como la cerámica, ¿no? Pero sí es muy difícil. Todo lo que tienes que hacer, todos tienen que preparar sobre un prototipo. ¿Por qué? Tienen que ser preparaciones guiadas protésicamente. No al tanteo, no que, venga, voy desgastando y después veo no. Tú ya tienes que tener tu maqueta, ya tienes que tener tu diseño, ya tienes que tener la forma, el volumen dentario final, y a través de eso vas a preparar para que puedas tener un control y obviamente no remover tejido sano a lo tonto, ¿no? Más que lo necesario. Ok, siguiente pregunta. La doctora Yamilet Beltrán pregunta cuál es la diferencia entre las resinas BF y las UE de Mycelium. El relleno que tienen y además en los componentes, las resinas BF significa biofunction. Biofunction significa que es una resina que no tiene bisfenol A, que el bisfenol A, incluso el bis-GMA, supuestamente hay evidencia que dice que al formarse esas partículas, tanto por la función que se van soltando partículas que se van incorporando al cuerpo, hacen que se formen estrógenos que pueden ser potenciales cancerígenos. Entonces, no tiene bisfenol, entonces esa es la gran diferencia, ¿no? En cuanto a comportamiento óptico, las resinas UE, las resinas universales, Universal Enamel, son un poquito más opacas, las biofunctions son más translúcidas y, por ejemplo, si vas a querer cementar con esmalte universal, no lo uses nunca para cementar y fluidificar, debería ser resinas de biofunction o dentinas nada más. Pero la diferencia que tienen es su composición, su relleno y el contenido de bisfenol. Ok, siguiente pregunta. El doctor Walter Berna pregunta, buenas tardes, ¿en qué casos se utiliza las carillas felespáticas? Cuando tienes en su mayoría esmalte. Si tienes una exposición parcial de dentina,
Yo la verdad trato, bueno, si es parcial de dentina, sí puedo colocar feldespática. Si tengo ya mucha dentina expuesta, la verdad trataría de tener solamente una carilla IMAX, ¿sí? Yo prefiero siempre tener, ojalá, íntegro esmalte para colocar carillas feldespáticas, siempre. Si tienes muy poquita dentina expuesta, feldespática puede ser, ¿sí? Otro crítico que tiene la feldespática es como una carilla de resina estratificada, son capas y capas. Entonces eso la hace un poquito más susceptible al chipping, o sea, la fracturación. Yo, si tengo dientes, por ejemplo, para indicación completa de carillas feldespáticas, trato siempre en caninos, colocar caninos premolares, colocar carillas de disilicato de litio o IMAX, monolíticos, y donde le quiero meter más estratificación y más show es en los incisivos centrales superiores. Entonces normalmente trabajo con caninos en monolíticos IMAX y los 4 incisivos en feldespática y no tengo ningún problema. Pero eso va a depender mucho igual de tu laboratorio, y va a depender mucho igual de la cantidad de dentina expuesta que tengas. Ok, doctor, gracias. Siguiente pregunta. Doctor, no entendí la diferencia del ancho real y virtual. ¿Podría repetirlo? Claro. ¿Sigue viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, la miramos. Ok, mira. El ancho real. De aquí afuera, mira. Fíjate la línea de reflexión de aquí. Y fíjate la línea de reflexión aquí. Esta está queriendo estar más adentro y esta igual más adentro que aquí, ¿no? Esta está aquí y esta está aquí. O sea, es prácticamente el ancho total del diente. Esta no se le da, pues aquí se alcanza a ver una ligera elevación que es casi 100% coincidente con el ancho total. Cuando tú trabajas dientes y tú ves, por ejemplo, un diente de perfil, tú tienes que alcanzar a ver partes de las zonas proximales. Mira, se alcanzan a ver las zonas proximales en unas zonas. ¿Se alcanza a distinguir aquí? ¿Sí? Esa es mi zona de exposición mesial, o en este caso va a ser la distal. Nunca debe ser igual la zona de exposición aquí a mis ángulos línea. Mira, si tú tienes aquí esta línea, no sé, mejor sin esto, deja quito esto. Este es mi ángulo línea, esto que va para acá es mi ángulo línea. Y esto de aquí para aquí, del ángulo línea hacia acá, hacia el punto de contacto, es mi cara proximal. De aquí para acá, ¿okay?, es mi ancho real. Se me traba. De aquí, fíjate, ¿dónde está mi línea de transición? De aquí para acá, esta es mi cara vestibular. Aquí prácticamente estaría empezando mi cara vestibular. Y de aquí empieza a tener una transición gradual hacia la cara proximal. Entonces, nunca quieres que esta línea de transición, supongamos esta, esté colocada aquí, que sea coincidente con tu ancho real. ¿Por qué? Porque se va a ver totalmente plana, no va a tener tridimensionalidad ese diente, no va a tener elevación, no va a tener volumen, ¿sí? Es importante entonces que esta línea no sea coincidente en un 100%. Si puede estar por acá, puede estar por acá, puede estar por acá, puede tener otra inclinación quizás, pero nunca debe ser igual ancho real con ancho virtual. Se van a ver restauraciones planas y se van a ver dientes muy grandes o muy anchos. Entonces, la forma en que jugamos con las formas es la siguiente. Tú tienes tu ancho real, ya te expliqué cuál, que es de la línea de transición a la cara proximal o al punto de contacto. Ese es tu ancho real, ¿sí? Ahora, ese ancho real no quieres, si mides, por ejemplo, 9, no quieres que tu línea de transición esté igual con 9 milímetros. Se va a ver un diente muy gordo, totalmente ancho. Quieres entonces que sean un poquito más estrechos y más homogéneos y más pues, estilizados las formas con las líneas de transición. Las líneas de transición, igual en portugués,
le llaman líneas de belleza. Son las líneas que estilizan la forma de los dientes. Entonces, va a mejorar la iluminación de los dientes, va a dar un poquito de proyección de luz y va a ser la que te va a ver, cuando tú veas la luz, la que te va a generar ese efecto de armonía o de equilibrio, ¿ok? Ese es el ancho virtual. Ancho virtual nunca es igual al ancho real, ¿sí? ¿Se distinguió? Espero que esté claro, doctor. No sé si lo expliqué bien. Doctor, gracias. La última pregunta, con esto finalizamos la sesión de preguntas y respuestas. Doctor, ¿recomienda carillas de resina en pacientes bruxómanos? Sí, totalmente. Sí, lo recomiendo. El bruxismo no es ninguna contraindicación absoluta. El bruxismo es una contraindicación relativa, donde el material no tiene absolutamente ninguna inferencia. O sea, realmente en el bruxismo lo que va a importar es la estabilidad que tú logres dar a tu tratamiento, dónde vas a tener tus puntos de contacto, si tienes una estabilidad oclusoarticular, si el paciente además está llevando otras terapias para su tratamiento, ya sea normalmente son pacientes que tienen apnea del sueño o algún otro tipo de padecimiento. Entonces, el material no va a hacer ninguna referencia si va a ser exitoso o no. Al contrario, puede incluso tener unas restauraciones de circonia que pueden incluso generar más impacto en sus periodontos. Entonces, no es ninguna contraindicación. Sí usaría resina. Ahora, hay de resinas a resinas. Yo preferiría usar las resinas, en este caso, una resina Biofunction, un esmalte Biofunction, y ojalá usar una resina que tenga la dentina que vas a copiar, que sea microhíbrida, una resina microhíbrida, y en el exterior una resina nanohíbrida, ¿sí? Ahora, otra resina excelente igual sería la resina de Z350XT, excelente dureza de Vickers, excelente módulo de elasticidad. El problema de esta resina es que en el artículo, había un artículo de Camilo de Arcángelo, con Lorenzo Vanini, no sé si lo tendré por acá, déjame ver, que el Z350XT sufre más pérdida de volumen en total, o sea, tanto el antagonista como el diente, por ejemplo, supongamos el superior con el antagonista, tiene más pérdida de volumen que una resina de Biofunction o una resina de Micheli. Son buenos materiales, ambos. Usaría esas dos resinas sin duda, o si quieres resinas de laboratorio que siguen siendo inferiores a las Micherium, como las de Ceramash o como la de Adoro. Pero sin duda el composite funciona muy bien. Ahora, ¿qué es importante? Que ese composite le sufre un postpolimerizado con calor, ¿sí? Ya sea en un horno de polimerización que va a generar calor y luz, o también si no tienes eso, ojalá meterlo a calor, ya sea con un autoclave a 100 grados durante 15 minutos, va a mejorar dureza de Vickers y módulo de elasticidad. Así que, sin duda, el composite lo usaría. No es un factor que a mí me llegue a determinar, ¿okay? El material. Ok, doctor, yo creo que con eso finalizamos su conferencia. De parte de los organizadores y los participantes, agradecemos su aporte y su tiempo. Doctor Orlando Pavá, no sé si desea agregar algo más. Bueno, solo agradecerte nuevamente, mi amigo. Un gusto, no, muchas gracias por la invitación. De verdad que gracias por considerarme, la verdad que fue un gusto, de verdad. Muchas Sí, gracias. no, realmente tú me dijiste que iba a ser una excelente conferencia y dicho y hecho, así ha sido, ¿no? Muchas gracias. Así que ya saben que cuentan conmigo para lo que quieran y pues espero que les haya gustado y de verdad que pues les dejo acá, ya saben lo de las redes sociales, con gusto pueden agregarme y yo o sea, les puedo contestar sin ningún problema, quizás no inmediatamente, pero sí estoy pendiente. Muchas gracias a toda la gente, veo que hay gente, pues, veo acá de El Salvador, de Colombia, Venezuela, Perú, Honduras, de todos lados. Entonces, gracias de verdad ojalá que se hayan estado pendientes, ojalá que haya servido de algo. Y pues, nada, muchísimas gracias, amigo, y saludos a todos. Ok, mi amigo. Bueno, también para que estén pendientes de tus cursos, ya que tú también impartes cursos de Claro. recuperación. Ahí en mis redes sociales, pues podemos ir anunciando para que estén pendientes, para que si sale algún curso pronto, pues ya que con esto del coronavirus se detuvo todo, Sí, pero pues, para que podamos estar ahí en contacto y puedan enterarse si voy a dar un curso próximamente. ¿Okay? perfecto. Gracias, Muchísimas doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Doctor Paguaga, voy a compartir la información de sus talleres. Sí, sí, por favor, Carly.
Ok, ¿me permite? Ok, ahorita lo voy a poner en pantalla completa. Aquí, viendo los mensajitos. Doctor Paguada, mira la pantalla. Sí. Perfecto. Ok, colegas, siempre invitándolos a formar parte de cada uno de los talleres que estamos ofreciendo por el momento. Cualquier información que ustedes deseen pueden escribirme vía WhatsApp. Tenemos 2 talleres en el momento, uno de fotografía clínica con celular y el otro de morfología con resinas para molares. Entonces, cualquier información que ustedes deseen pueden escribirme al WhatsApp. En Science Nicaragua, un grupo que está destinado a la educación continua, por donde se estará transmitiendo también las conferencias a futuro del segundo congreso. Son 18 conferencistas de talla mundial, ¿verdad? Las conferencias se van a transmitir a través de Facebook, a través del grupo. Asimismo van a estar las inscripciones para las siguientes conferencias a través de este grupo. Recuerden, Dental Art and Science Nicaragua. Bueno, sin más a qué referirme, me despido de ustedes y muchísimas gracias por estar conectados.